Hola, buenas, no sé si decir buenas tardes, buenos días o buenas noches. Entonces, buenas, que sea todo para bien. Creo que soy figurita repetida, así que saben quién soy, no hace falta que me presente. Y lo que vamos a dialogar en forma virtual es del tema Salmos. No sé si decir un libro de los libros de la Biblia. Creo que está bien dicho. Es un libro más de la Biblia. Si bien está en el canon hebreo, es utilizado por distintas corrientes religiosas, judaísmo, cristianismo, islam. Usamos los salmos. Pero para empezar, debo decirles que fui a buscar a mi texto en hebreo para ver cómo se traduce la palabra que en hebreo es Tehilim. Tehilim es el libro de la Biblia hebrea que fue traducido como Salmos en castellano, y no sé por qué le pusieron el nombre de Salmos, porque el diccionario hebreo-inglés que yo utilicé habla de alabanzas, o sea, traduce la palabra Tehilim como alabanzas. Que si bien dentro de los 150 salmos, ya empiezo a dar información, 150 salmos hay muchos de alabanza, no son todos. Hay algunos que son salmos en los cuales el salmista o quienes hayan escrito esos textos exponen su problema, exponen su diferencia con Dios, expone su sentimiento. Es decir, es un cúmulo de textos que son principalmente alabanzas a Dios, pero no todos. Y por otro lado, es una manera de empezar a preguntarnos si Dios necesita de nuestras alabanzas. Que por otro lado, podemos decir también que alabanza, y yo me animo a decir, y agradecimiento pueden ser sinónimos. Y es entonces donde yo, mi opinión personal, siento y pienso que el ser humano, nosotros, necesitamos alabar y o agradecer a Dios por todo lo que recibimos. Y hace muy bien, no solamente a Dios, que no lo sé, parto de la premisa que Él no necesita de nuestras alabanzas y o de nuestros agradecimientos, pero nosotros los seres humanos sí. Necesitamos expresar lo que sentimos por todo lo que recibimos de Él. Y es entonces donde todos esos textos generan esa expresión humana de decirle gracias a Dios por todo lo que recibimos. Y es bueno empezar con algunos de los salmos. Vamos a empezar con el Salmo 1 y el Salmo 150, que son las dos puntas del libro de Salmos, porque el número 1 es el primero y 150 es el último. Y en el primer Salmo, quienes lo escribieron, o quien lo escribió, no sé cuál es la palabra adecuada, felicita a aquel ser humano que no se junta con los malvados, no se junta con los impíos, no se junta con aquellos que de alguna manera son esos seres humanos que no nos gustan. Y precisamente una de las preguntas que yo formulo es ¿quién era o quién es el malvado? ¿Quién era o quién es el impío? Porque tal vez sabemos nosotros, pero me da la impresión que aquel ser humano o aquellos seres humanos que escribieron los salmos daban por sabido, o sea que el que lee ya sabe quién es malvado, ya sabe quién es impío, ya sabe quién es el que no hace las cosas bien. Porque parece ser que en todas las épocas, y no hablo solamente de hoy, sino que en todas las épocas hubo seres humanos que
no hacían las cosas bien. Tal vez, uno podría decir hoy, no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero también es importante analizar hoy, siglo XXI, muchos conceptos que hoy repetimos y que son, en mi opinión, importantes modificar. Como por ejemplo, si nosotros empezamos en la Biblia hebrea, que con su traducción al castellano también puede ser exactamente igual, tenemos un Dios que de alguna manera es castigador. Es decir, tenés que cumplir con la voluntad de Dios porque si no lo haces no te va a ir bien. Y es ante esa situación, y el hombre, mejor dicho, el ser humano, para no cometer errores, vivía con temor, y a tal punto que en el texto bíblico habla del temor a Dios. Y hoy, algunos, me incluyo, modificamos esa palabra de temor a Dios por respeto a Dios. Pero debo decir que mucha gente, no sé si hay hoy también, actuó y se acercó a Dios precisamente por temor al castigo. Y hoy tenemos necesidad de aprender que ese temor es respeto, por un lado, y el castigo no existe. Es la educación que Dios nos proporciona a nosotros y que nosotros debiésemos aprender a vivir con las leyes que nos fueron enseñando a lo largo de los tiempos, que fueron modificándose, porque los pensamientos humanos se van modificando con el tiempo, y es lógico y entiendo que es correcto y adecuado que los seres humanos vayamos cambiando en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir. Pero en aquella época, vaya uno a saber de qué época son los salmos, no nos olvidemos que muchos de ellos se han atribuido al rey David, es decir, en algunos salmos inclusive lo dice, el salmo del rey David. O sea, si hablamos del rey David, estamos hablando de más de 2000 años atrás. ¿Qué es lo que pensaba y lo que sentía el ser humano en aquella época? Lo ignoro, pero están puestos de manifiesto en sus expresiones. Y los salmos nos ayudan hoy a aprender a vivir de una manera diferente, al cumplir la ley, a cumplir la ley. Esa ley que Dios nos dio, esa ley que Dios nos da, esa ley que nos ayuda a vivir dentro de parámetros que nos ayudan a nosotros y a los otros. Porque lamentablemente, al menos vivimos en un país donde la mayoría de los seres humanos no quiere cumplir la ley. Prefiere otro camino, podemos estar en desacuerdo, claro que está, pero prefieren otro camino y que luego nos lamentamos de por qué no hicimos lo que deberíamos haber hecho, porque las consecuencias que nos vienen por no haber cumplido con la ley son complejas. Por eso es importante saber e interpretar hoy qué dice, qué quiere decir, no qué dice, qué quiere decir el Salmo 1 cuando habla de malvados y habla de impíos. Primer punto. En el Salmo 150, que es el último, tenemos alabanzas, que el ser humano las ponía de manifiesto como podía. Tenía elementos para hacerlo, instrumentos diferentes, instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión. Es decir, le cantaba a Dios, y le cantaba a Dios en agradecimiento. Y entiendo que ese es los dos extremos, el Salmo número 1 y el Salmo 150, nos ayudan hoy a empezar a pensar cuál es el camino que Dios quiere de nosotros. Si bien también está escrito en otros lados, pero por el momento cada uno debiésemos pensar qué es lo que nos quiere decir estos dos textos que nos conducen a vivir en agradecimiento a Dios. Porque hay algo que sabemos. Dios nos ama como un padre ama a su hijo, y eso lo sabemos porque está escrito. Y si a veces papá nos pudo dar voy a usar una palabra muy vieja, un chino en la cola, o si nos hubiese dado una reprimenda, no es que nos castigaba, sino que nos estaba educando a su manera.
no es que no nos quería o no nos amaba, sino que en el amor de Él hacia nosotros lo expresaba de la manera que podía. Dios hace lo mismo, no es la manera que podía, sino que en su manera. Y entiendo que estos dos salmos, el 1 y el 150, nos ayudan a empezar a pensar respecto de nosotros, de cada uno de nosotros, cómo nos enfrentamos en la vida cada día, qué camino tomar, si queremos estar con los malvados o no, porque dentro del Salmo también lo dice. Entonces sugiero leerlos, interpretarlos, pensarlos y, si de alguna manera puedo colaborar, comunicarse con San Pablo por escrito o por mail o por WhatsApp y podemos seguir este diálogo. Que les vaya muy bien y a estudiar y mucho.